Saludos y buenos días. Bienvenidos todos a esta su casa de la Biblioteca de Derecho. Continuamos hoy martes con las actividades que comenzamos ayer en celebración de la Semana de la Biblioteca 2019. En esta semana estamos celebrando nuestra profesión y nuestro quehacer diario. Proveer acceso a la información especializada con recursos y colecciones valiosas es lo que nos posiciona como la mejor biblioteca jurídica de Puerto Rico y de lo que nosotros, todos los bibliotecarios, nos sentimos orgullosos. Durante la mañana de hoy nos reúne en nuestra conferencia cumbre Emilio S.B. Laval, literato y jurista. Don Emilio S.B. Laval fue egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y se recibió como bachiller en Derecho en el 1927. Para hablar de su vida y su obra, tenemos como invitados al doctor Miguel Ángel Náter Maldonado y al doctor Carmelo Delgado Cintrón. Pero antes de continuar con el programa de la mañana, quiero que el director, el señor Samuel Serrano, el profesor Samuel Serrano, se dirija a ustedes. Adelante. Buenos días, bienvenidos a la Biblioteca de Derecho. Mi nombre es Samuel Serrano, soy el director interino de la biblioteca y estoy sumamente contento y agradecido a nuestros ponentes del día de hoy, al profesor Miguel Ángel Náter y al profesor Carmelo Delgado. Gracias por estar aquí. Siempre son, el profesor, colaboradores eternos de nuestra biblioteca. Y también quiero reconocer a las personas que están aquí y a la hija de Emilio B. Laval, Maribel B. Laval de Cestero, y al licenciado Ramón A. Cestero. Gracias por estar aquí. Extiendo un cordial saludo a todos los presentes y les adelanto que esta conferencia pues estará disponible también, ya que varias personas han mostrado interés en la conferencia. Yo me encontré con una persona que me pidió que por favor la grabáramos, y Rosalind también, así que hay varias personas interesadas. Es importante para nuestra generación, la generación que nos vamos quedando según se va yendo, que nosotros aprendamos a conocer los personajes importantes de nuestra historia. No deben quedar en el olvido con las generaciones, las personas que han impactado grandemente el país, su literatura, el derecho, personas que han hecho historia y que con el pasar del tiempo la generación cada vez se conoce menos. Cada vez tenemos una generación que sabe muchísimo de internet, tiene muchísimo acceso a la información, pero sabe muy poco. Y en parte ese proyecto educativo es lo que nosotros tenemos que hacer como institución y biblioteca para que no quede en el olvido la importancia de nuestras generaciones pasadas que realmente han formado lo que nosotros somos al día de hoy. Así que muchas gracias a todos los presentes, y yo quisiera invitar también a que dé un saludo pues la hija de Emilio B. Laval, a la licenciada Maribel, o a doctora Maribel B. Laval de Cestero, para que por favor pase por aquí y nos dé un saludo ¿verdad?, a nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me imagino decirle lo emocionada que estoy, agradecida que estoy y motivada que estoy para también ser parte de este proyecto de dar a conocer más sobre nuestra cultura. Pues yo tuve la gracia de ser la más chiquita, la única mujer en mi casa. Cuando yo nací, pues ya mis papás eran mayores, así que recibí la ternura que sabemos dar las personas cuando estamos en la madurez total de nuestra vida. Y todo eso pues definitivamente grabó mucho en mí lo que soy yo hoy. Y en mi casa se le decía la cajita de música de Miramar. Mi mamá era pianista y en casa pues éramos 4 hermanos, mis 3 hermanos mayores. El mayor es tenor operático, pero todos teníamos el talento artístico, y yo creo que en eso papi se gozó mucho a sus hijos. En un momento dado estábamos todos en la zarzuela y los 4 trabajábamos en la zarzuela, y yo me acuerdo de aquellas grandes experiencias de papi detrás del telón,
y nos llevaba un termo cuando nos tocaba cantar la obra. Yo hice la Rosana de los Gavilanes, y entonces el tenor era mi hermano mayor y mi otro hermano era el tenor cómico, así que se podrán imaginar qué grandes experiencias tengo. Hoy le doy gracias a mi niñez. Yo me crié entre libros y en algún momento de mi vida fui nerd, full time, tiempo completo. Tuve la suerte de casarme con un bohemio que me sacó un poquito a disfrutar la vida de otra manera. Pero en el día de hoy, pues, soy profesora de estudios continuados. Tengo una fundación educativa que se llama Coaching en Prevención de Adicciones. Quiero ofrecer estas dinámicas de una nueva educación, de cómo nosotros podemos desarrollar al ser humano integralmente. Doy clases de desarrollo personal en estudios continuados en la Universidad del Sagrado Corazón, donde el teatro lleva el nombre de mi papá y a cual lo agradezco mucho. Así es que nada, lo que les quiero decir es que estoy a la disposición de ustedes y que don Emilio se puede sentir feliz cuando ve que hay personas como esta biblioteca que quieren honrar, y ustedes, el doctor Náter y el otro conferencista, que quieren honrar su memoria. Seguimos adelante y seguimos creando raíces para un Puerto Rico mejor. Muchas gracias. Claro. Hermoso, muchas gracias. Bueno, mira mi hijo, que me voy a recordando cómo quedó viúva esa prove. Al marido se lo fundieron en el cañaveral. Siga, doña, siga. Se casaron más que mozos y pelaron mucha tierra para vivir en la finca de él. Ella era muy bonitinga, pero la tierra se la estiró. Mala revirá tuvieron los probes, sembraron yuca y le salió brava. Y los grandules, secos. Se murieron las crías y el último pollo se lo comieron con moquillo. En eso se encaramó para acá el cañaveral y no dieron paso ni para la bestia. Tuvo que entregar la finca al marido para que le dieran trabajo. Al capataz le entró jeriza contra el pobre y un día, porque se saltó un arao, le abrió la cabeza con una coa frente al rancho mismo. Lo trujeron con un trapo ajustándole la cesera. Yo estuve en el velorio, mis hijos. La viuda no soltó una lágrima. Tenía la boca apretada, asina, con el labio pegado y el lloro por dentro. Asina se la pasó hasta que se la llevaron. Eso es caso de justicia, doña. Pues yo no vi a nadie llegar arriba con el comisario. Pues la justicia, doña, se la haremos nosotros. Cuento La viuda del manto prieto. Cuentos para fomentar el turismo. Gracias. Pues ahora comenzamos con las presentaciones y vamos a tener al doctor Miguel Ángel Náter. El doctor Miguel Ángel Náter obtuvo una maestría en artes con concentración en literatura comparada y un doctorado en filosofía con concentración en estudios hispánicos, ambos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Ha publicado numerosos artículos en periódicos y revistas, tanto en Puerto Rico como en el extranjero, así como libros de su especialidad: Los demonios de la duda, teatro existencialista hispanoamericano, José Donoso, Entre la esfinge y la quimera, e Incitaciones del infierno, la poética de la sumisión en algunas novelas breves hispanoamericanas del siglo XX. Es además poeta y tiene a su haber 8 libros publicados: Ceremonial, Esta carne proscrita, La queja de los besos negros, El jardín en luto, Nadie es poeta en su tierra, Más de Sodoma,
Vuelta y culpa de nadie. Ha sido coordinador del programa graduado del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y es catedrático en este departamento. Actualmente es catedrático del Departamento de Estudios Hispánicos y director del Seminario Federico Onís del recinto de Río Piedras. Además, dirige la revista de Estudios Hispánicos y es fundador de la revista independiente Retorno. En estos momentos, el profesor Natter, el doctor Natter, se encuentra trabajando con la edición de la poesía completa de Ferdinand Cestero y de los cuentos completos de Emilio S. Belaval, desde el Seminario Federico Onís. Adelante, doctor Miguel Ángel Natter. Bien, buenos días a todos. Quiero agradecer a los organizadores de esta actividad al haberme invitado a hablar un poco sobre la obra literaria de Emilio S. Belaval. He titulado esta ponencia Emilio S. Belaval, una nueva mirada a su obra literaria. Debo adelantar que la obra literaria de Emilio S. Belaval está todavía dispersa en periódicos y revistas. Lo que conocemos de Belaval es muy poco para uno tener una imagen completa de esa gran labor. Junto con José Luis González, Abelardo Díaz Alfaro y René Márquez, es Emilio S. Belaval el cuentista puertorriqueño de mayores logros. Sobre todo si se observa cómo su forma de contar influyó sobre autores como el dominicano Juan Bosch y el boricua Luis Rafael Sánchez. Aquella dolorosa ironía a la cual se refería Bosch en 1940 desde La Habana en el artículo titulado Emilio S. Belaval, cuentista de Puerto Rico, que se publicó en la revista Puerto Rico Ilustrado, resultó después en una serie de cuentos del dominicano que trataban con la misma ironía los personajes de la República marchita y apaleada como el Puerto Rico que presenta Belaval en sus ya famosos cuentos para fomentar el turismo. Los cuentos de Bosch se publicaron en la revista Alma Latina bajo el rótulo Cuentos Dominicanos. También colaboró con la revista Puerto Rico Ilustrado, donde publicó otros cuentos que después formarían parte de sus libros Cuentos en el Exilio y Más Cuentos en el Exilio, aunque a decir verdad, algunos quedaron sin recoger en los libros. El joven Luis Rafael Sánchez, por su parte, se nutrió también de esa amarga ironía que bebió profundamente al dedicar su tesis doctoral presentada a la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, titulada Fabulación e Ideología en la Cuentística de Emilio S. Belaval, durante el año académico 1975-76. Y es que la ironía amarga, unida a lo esperpéntico que pudo venirle a Belaval del español Ramón del Valle Inclán, se convirtió en una de las características más sobresalientes de la narrativa puertorriqueña posterior a Belaval. Efraín Barradas afirma que esa tesis es el mejor estudio que se ha realizado de la cuentística de Belaval y es clave para entender la obra del propio Sánchez. Curioso resulta que en las ediciones más recientes haya desaparecido la frase Made in Puerto Rico, que se colocó junto con la caricatura verdaderamente amarga debida al arte de Carmelo Filardi en la portada de la edición Príncipe de 1947 de los Cuentos para Fomentar el Turismo, que divulgó la Biblioteca de Autores Puertorriqueños que publicaba la editorial Venezuela en San Juan, colección que dirigía Manuel García Cabrera. Digo estos detalles porque a veces olvidamos que los editores y las editoriales son también muy importantes. Si bien la portada presenta en la playa a un fotógrafo norteamericano, un turista posiblemente, en la pose de retratar una forma de figura negra parecida más a un oscuro coquí, con cara de susto que trepa por el tronco de una palma, la frase Made in Puerto Rico ahonda en la factura de una realidad tétrica convertida en fuente de maravillas para el ojo extranjero del turista. Curiosamente, la historia y evolución de ese libro de Belaval resulta interesante, no solo por la forma en que el autor real, de carne y hueso, define y pule su trabajo, sino por la actitud de los estudiosos que se acercaron a esa obra para observarla en esencia.
Esta última frase no siempre se desarrolló a plenitud, porque de los más de 25 cuentos para fomentar el turismo, el autor eligió solamente 10 y luego redujo la serie a 9 en la segunda edición. Así las cosas, los estudiosos prefirieron la comodidad de estudiar solamente los 9 de la segunda edición, con la excusa de que fue la voluntad del autor. Para la historia de la literatura en Puerto Rico no debe ser así, porque para su comprensión plena debe atenderse todo lo que hizo el autor, Emilio S. Belaval, desde lo incipiente, por no decir malo, hasta lo extraordinario. Esto de malo y de mediocre no es importante para la historia, quizá para la crítica. Belaval se abre como cuentista con una serie de narraciones de carácter modernista titulada El Libro Azul. Esos cuentos nunca se publicaron en formato de libro, aunque 6 de ellos se divulgaron en las páginas del periódico El Imparcial entre 1920 y 1922. A ellos siguen los cuentos para colegialas, que al parecer quedaron dispersos y de los cuales solamente he podido observar 7 divulgados en la revista Puerto Rico Ilustrado entre 1922 y 1926. Esa primera etapa de la obra de Belaval quedó en las sombras en vista de que los críticos se encargaron en mayor parte de los libros publicados. Nuevamente se toma como norte la excusa de que el escritor real había tomado la decisión de no publicarlos en forma de libro. Sus cuentos son cuentos que se encuentran en la misma línea estética del Rubén Darío de Azul o de los cuentos y fantasías que Eugenio Astol había publicado en 1904. El cuento de Emma Morel, de 1920, por ejemplo, trata el tema de la mujer fatal, caro al romanticismo, al decadentismo y al modernismo. Emilio, el narrador, cuyo nombre coincide con el del escritor, es amigo de Sebastián, el feo pero inteligente estudiante que desdeña a las mujeres por considerarlas frívolas, y refiere la trágica locura de su amigo cuando éste se topa con la belleza de la recién llegada Emma Morel. Capta Belaval en breves renglones la conmiseración del narrador por aquel desgraciado sujeto que sucumbe irremediablemente ante la belleza física de aquello que más ha rechazado durante toda su vida. La Gloria Triste, por su parte, cuento de 1921, tiene un aire religioso e infantil que semeja a la narrativa de Rubén Darío en el cuento titulado El Dios Bueno. Un narrador describe las travesuras de los párvulos que se desarrolla en un espacio de iglesias y monasterios. Tiene del lenguaje modernista el preciosismo. El órgano de la iglesia y su música se describen desde la sinestesia característica del simbolismo. Escuchemos un fragmento. El órgano, oh música de sombras, pena mística, vuelo de tristeza, cómo ibas desgarrando mi alma de niño, qué armoniosa crueldad la de tus acordes. Toda tu tristeza serena y altiva la encerré en mi alma, música de los abismos y las letanías, que robaste alegría a mis erizas, lágrimas a mis ojos e ilusiones a mi alma. Órgano melancólico, voces de tristes dulzuras, contigo lloraban las piedras del templo y hasta tus notas llegaban los rezos vertidos por 100 bocas líricas mojadas de emoción. Fíjense la diferencia entre lo que ha leído la colega y este tipo de cuento anterior. En Sueño de una noche de verano, título con obvia reminiscencia de la obra dramática del inglés William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, sobresale por la pluralidad de flores y el cromatismo modernista, así como la poesía en la cual se personifica el jardín que se estremece con la presencia de la hermosa mujer. Cito algo. Por fin volaron las risas de gloria hasta el jardín que estremecióse misteriosamente, cascabel de oro, broche de pasión, lírica flor de suave erotismo. El pobre jardín, alma vieja, se conmovió. Desde las ramas floridas de un limonero rodaron al suelo dispersos azahares y trinó un ruiseñor. Cierro cita. La descripción de Mary es síntoma de la loca de la casa, la imaginación, y de la evasión característica del romanticismo y del primer modernismo en Hispanoamérica. Esa misma idea se encuentra desarrollada en el cuento titulado La Aurora, donde Belaval se arriesga a la expresión del deseo carnal abiertamente, como podemos ver en la siguiente descripción del personaje central llamado Isabel. Cito: a veces la sonrisa esparcía un celeste alivio
Era una sonrisa que ensombrecía nuestro amor y otra vez los corazones ardían, se estremecían nuestros sexos, refiriéndose a todos los muchachos que la veían y la deseaban, y la imaginación montaba su carro de oro. Todo esto es lenguaje y vocabulario modernista. Pero el cuento que más me ha estremecido de todos estos es el que se titula Un cuento para Alice, donde Belaval logra una alta joya de filigrana. Dedicado para todas las mujeres feas del mundo, expone la desesperación del joven narrador contada a la hermosa Alice, de quien estuvo alguna vez enamorado, así como todas las más bellas chicas de los alrededores, pero nunca imaginaría que se llegaría a enamorar de la fea Pilar, fea como ninguna, pero cuyas manos y alma le llevaron a ponderar su amor. La pugna psicológica del protagonista narrador estriba en el qué dirían las más bellas jóvenes al saber el secreto amor que sentía por la fea Pilar. Veamos unos párrafos. En medio de esos amores ligeros y amables, besos de mariposa para mi alma de poeta, hubo uno fuerte, noble, elevado. Fue el más profundo, el más divino, el más triste. A Pilar le debo una emoción que desconocía, la de entregar mi alma. Es un secreto encantador. Figúrate, ella era fea. ¿No te parece interesante este cariño así tan misterioso? Un amor romántico por una mujer fea. Yo que estuve enamorado de aquella divina María Teresa, ojos verdes y boca de fresa, de Mérida, de Carmen, de ti, de las muñecas más bonitas del bazar estudiantil. Sí, la amaba Alice, a pesar de sus dudas y mi sorpresa. Y si no ofendiera el recuerdo de muchas mujeres, te diría que estaba profundamente enamorado de Pilar. Sin embargo, Pilar era fea, a pesar de sus cabellos negrísimos y sus labios tristes y del secreto encanto de su mirar perdido, era fea. Un solo atractivo poderoso tenía aquella pálida adolescente sin senos. Había robado a su fealdad la fascinación de una gentileza inexplicable. Era una fea princesita de un cuento de amor. Cierro cita. Solo quiero dar aquí algunas muestras para aligerar el paso. Esto que les presento es la introducción para la edición de cuentos completos de Belaval, donde tendré espacio para mayores elucubraciones. Luego siguen los cuentos para colegialas, donde se deja ver la influencia del ruso Iván Turgeniev, como se colige por el epígrafe que utiliza en uno de los cuentos titulado La gran maldad, cercano a la narrativa psicológica, tal como la novela rusa, con León Tolstoy y Fedor Mikhailovich Dostoyevsky a la cabeza. Se trata sobre todo de la búsqueda de las profundidades de la conciencia y en la exposición de las maldades que mueven el entramado psicológico del ser humano, como en la mejor tradición de la narrativa decadentista de finales del siglo XIX. Baste un párrafo. Gustaban de torturarse por el placer inefable de distanciar sus espíritus por unos momentos y luego dejarse arrullar por la gracia mimosa de las reconciliaciones. Era una pequeña crueldad que por unos momentos alejaba sus manos y helaba sus sonrisas hasta que las lágrimas de ella ponían temblores de perlas sobre el abanico negro de sus pestañas y él sentía la necesidad de perdonar. Luego reían atolondradamente como dos niños que saboreaban una exquisita maldad. Cierro cita. Son cuentos apegados a la vertiente modernista inicial donde flota el cisne vago del hastío, aquel inevitable spleen o tedio que muchas veces se consideró como el mal o enfermedad del fin del siglo. Así en el cuento titulado Bajo el laurel rosa, es evidente la influencia de Pierre Louis, el exquisito escritor francés, autor del libro titulado Afrodita, muy famoso en la época. Precisamente el personaje de sus cuentos se llama Lisis y la acción se ambienta en la antigua Atenas, orlada de prosa de un preciosismo exquisito de mármoles y jazmines, en la historia de un amor tronchado por las distinciones de clases sociales. Tal la literatura evasiva de aquel primer modernismo que la crítica en Puerto Rico y en América Latina rechazó, incluso en el mismo Rubén Darío, por libros tan bellos como Azul y Prosas profanas. Esta etapa dio paso a la cuentística más conocida de Belaval, su obra más comprometida con la crítica social. Algo de la crítica de la generación del 30 que puede resultar pernicioso para la historia de la literatura en Puerto Rico es este privilegio por lo que se preocupa mucho por la literatura puertorriqueña y el rechazo por aquello que no trata sobre Puerto Rico. Por eso se privilegia más
la cuentística posterior y se esconde, vamos a decir, de cierto modo, la cuentística inicial. Posteriores fueron los cuentos de la universidad, escritos entre 1923 y 1929, duramente criticados por Antonio C. Pedreira en artículo divulgado en el periódico El Mundo el 1 de diciembre de 1935. El artículo puede consultarse en la colección de ensayos titulada Aclaraciones y Crítica de 1941. Los cuentos de la universidad fue precisamente el libro con que comenzó la biblioteca de autores puertorriqueños. Afirma Pedreira, y cito: de 1923 a 1927 estudió Belaval en nuestra universidad, y a esa época corresponde, según me parece, la mayor parte de estas páginas. Y como el autor de estas notas, Pedreira, como estudiante primero y como profesor después, lleva unos 20 años en íntimo contacto con esta institución, puede hablar con conocimiento de causa de lo que este libro trata. Cierro cita. Estas palabras de Pedreira ya adelantan la crítica demoledora al trabajo de Belaval. Según el autor de Insularismo, la universidad que presenta Belaval no corresponde a la universidad que él conocía. Afirma Pedreira, y cito: los que no conozcan la universidad pueden tener un concepto erróneo de nuestra institución, ya que Belaval ve su mundo colegial casi en ropas menores. El tono general de su libro lo define el dibujo que ornamenta la portada también de Carmelo Filardi, en el que aparece una muchacha desnuda con birrete en la cabeza y cigarrillo en la mano y acostada sobre una toga con los pies al aire. Hay que reconocer que la inmensa mayoría de nuestras muchachas, dice Pedreira, que constituyen la regla, visten su toga decorosamente y tienen los pies sobre la tierra. Cierro cita. Sigue Pedreira afirmando lo siguiente: dan un tono frívolo a este libro los cuentos eróticos en los cuales menudea un interesante catálogo de senos, de prendas interiores, de estudiantes con ansias de beber un poco de vida, de mujer, de libertad, que se reúnen, entre otras cosas, a comentar los valores sexuales del mujerío, de estudiantes como Bebé Pacheco, profundamente sensual, y patronas aguantagorros como Mariquita Samín, Celestina Purísima, que sostenía un casinillo de amor, de mujeres descaradas como Gracia Torres, decana predilecta del amor universitario. Cierro la cita de Pedreira. Pedreira quería una universidad seriamente presentada, pero Belaval comenzaba a preparar el camino hacia lo que sería su gran cuentística, que se publicó en el periódico El Imparcial desde 1938, al amparo de aquella amarga ironía que identificaba a Bosch desde su república maltratada. Concha Meléndez tiene otra opinión. En artículo inédito que custodia el Seminario Federico de Onís de nuestro Departamento de Estudios Hispánicos, dedica espacio a exaltar esos cuentos como una fiel descripción, no solo de nuestra universidad de antaño, sino de aquel entonces, es decir, de 1972, en homenaje póstumo a Belaval realizado en el Ateneo de Puerto Rico. Podríamos tomar sus palabras como señal de la capacidad de Belaval para retratar nuestra esencia y la de la universidad de hoy. La citaré in extenso. Quien intente comprender el sentido de los cuentos de Emilio C. Belaval, dice Concha Meléndez, tendrá antes que leer los ensayos, los problemas de la cultura puertorriqueña. Allí están las ideas que se vuelven personajes y palabras en el desarrollo de los cuentos y en parte de su teatro. Mas a mi ver, es en los cuentos que encontramos íntegro a Belaval el hombre, el artista, la riqueza expresiva de su poder verbal, su imaginación vivísima, el panorama de nuestra problemática con recursos audaces, de estilo que entonces fueron comprendidos por la crítica y le atrajeron juicios negativos. No atinaron a ver el significado de la distorsión, la comicidad, el intenso dramatismo en la evocación de nuestra historia, que son la sustancia de estas ficciones narrativas. Sigue Concha Meléndez. Los cuentos de la universidad son de ayer con mucho de hoy. Como presagio de este libro, Belaval había publicado cuentos para colegialas, indicio del cuentista en formación en el cual no podemos detenernos en este rápido examen. Se escriben los cuentos de la universidad de 1923 a 1929, cuando Belaval tenía 20 años y era estudiante de Derecho en la Universidad de Puerto Rico.
Es el narrador personaje dentro de los cuentos, interviniendo en el curso de ellos con personales reflexiones que nos hacen sonreír e inquietarnos ante la revelación del efecto que nuestra particular situación histórica tuvo en los sentimientos y actitudes de la juventud universitaria de entonces. Estos cuentos continúan actuales hoy, afirma Concha Meléndez, porque nuestra problemática no ha cambiado esencialmente y por la novedad en estructura y estilo. La originalidad de este libro empieza por la estructura. 11 de los capítulos presentan un personaje central diferente y con él otros que van a la peña de amigos, a la hospedería de más calidad, la de doña Mariquita Samín y Samán, y a otras hospederías humildes donde viven los estudiantes pobres, a los cafetines, a todos los rincones de la villa universitaria, incluyendo la plaza del mercado. La peña de estudiantes ha bosquejado, nos dice el cronista, una estética, una erótica, una época para aquella universidad que no se parecía a ninguno de ellos. Sentíamos malestar difuso entre el niño flan, Tony Pérez, y Seti Mendoza y aquellos que lo emulaban. El primer cuento, titulado Lohengrin ha perdido su cisne, es el retrato de Alfredo Guillén, a veces aspirando a que su alma sea tan pura como el caballero Lohengrin, y a veces dominado por melancolía carnal en lucha con sus huesos espirituales. Los retratos de Arturo Montes, estudiante de farmacia que soñaba instalar botica en su pueblo como institución vital de su tierra, Baldomero Santana, alma de blanco en perpetuo diálogo con su piel de tamarindo, raíz de su infelicidad, Isidro Montalvo recibiendo suspensos, colgándose año tras año en sus estudios con su violín romántico que al fin lo redime, Diógenes Ruiz, o el conflicto en soledad revelado el día de su comentario en clase del artículo del Código Civil sobre los hijos adulterinos, causa de la historia dolorosa de su madre. El relato, la pasión rural de Tintagiles Bermúdez con su amor por la montaña, Montófago lo llama Belaval, que contrasta con su elegante vestir y delgada figura, borra la seriedad del cuento anterior con una experiencia grotesca. La mujer soñada, estudiante en la clase de agricultura del curso rural, de ojos epitalámicos y piel de hebras de sol, lleva cerca de la oreja mientras baila con él un vals, el más tragicómico visitador de una cabellera vieja. El muchacho pide a Arturo Montes que la lleve a su casa porque él no quiere verla más. El cuento Doña Mariquita Samín es una buena hospedera. Es un cuadro romántico que tiene como centro el retrato espléndido de Doña Mariquita Samín y Samán. Las tertulias de parejas universitarias son la más refinada distracción de los estudiantes que la admiran y agradecen su condescendencia, celebrando su cumpleaños, tratando de hacerla feliz, olvidándose de sí mismos y celebrando su bondad ese día con discursos y regalos. Extraña aventura de amor fue la visita de Mr. Tim a la quinta de la montaña donde Hortensia pasaba el verano. En un paseo por el bosque, Mr. Tim explica a su discípula una profunda lección de botánica que ella oye con la maravilla dilatada, mirando a su maestro de un modo que el abrumado biólogo se da cuenta que Hortensia Nogales puede ser una muchacha encantadora. La atrae así, pero en el momento próximo al beso, un gusanillo que contemplaba el escandalito académico alza la cabeza desde una hoja. Mr. Tim lo ve y grita victorioso: el peripatus, y se precipita en busca del espécimen que tanto había deseado encontrar. Con el gusanillo extendido en la mano se olvidó de los más rudimentarios menesteres de la galantería. El ruborizado peripatus, apesadumbrado, pedía perdón con sus ojillos cariñosos a Hortensia Nogales. Este no es un cuento abierto para el lector, que el lector lo termine. El autor está dentro de él y se cuida de cerrarlo diciéndonos: decepcionada ante las complejidades eróticas que puede haber en un biólogo, Hortensita aceptó la declaración de amor número 700 de Juan Antonio Paredes y se casó con él. Por añadir una inserción más al libro de la sabiduría, Mr. Tim perdió el par de ojos más bonitos de la universidad. Cierro cita. Tras la risueña luz de este cuento sigue la sombría pesadilla de César Montes y José Antonio Argaz, que lleva el título contradictorio de Se enciende la lámpara de Aladino, porque lo que se enciende es la lámpara de la marihuana. El relato está dentro de la expresión libre de limitaciones lingüísticas y temáticas de las ficciones narrativas de hoy. El comentario final del narrador es síntesis del fracaso doloroso
Dice, cuando la mañana se atrevió a abrir sus ojos atormentados, se encontró con 5 caras lívidas que lloraban sobre el montón desolado de una universidad en ruinas. He querido citar las palabras de Meléndez porque me parecen justas y precisas, además que fue y sigue siendo una de las voces más importantes de nuestra crítica literaria. Estas son palabras mías ahora. Vaya el homenaje igual a Concha Meléndez y a Belaval. Flavia Lugo de Marichal, por su parte, en su disertación sobre los cuentos para fomentar el turismo, presentada al programa graduado de estudios hispánicos titulada Belaval y sus cuentos para fomentar el turismo, publicada por la editorial Coquí en 1972, resalta no obstante en esos cuentos la gran preocupación de Belaval por la influencia estadounidense sobre Puerto Rico. Por esos cuentos desfila una serie de tipos donde resalta Alfredo Guillén, estudiante de Derecho, Tony Pérez y Jorge Rodríguez, empeñados en adquirir lo que viene de afuera, pero también otros personajes que, según Lugo de Marichal, nos hacen añorar nuestros años de estudiante. La obra de Belaval continúa en el ámbito del cuento, además con otra colección titulada Cuentos de la Plaza Fuerte, publicada en 1977. Según Luis Rafael Sánchez, esta colección de cuentos se retrotrae en nostalgia por los acontecimientos de la conquista y colonización española, mundo que Belaval aprendió a amar de la mano de su padre español, Ricardo Sastreño Belaval, allá en su natal Fajardo. A esa colección se une una obra dramática con títulos como La novela de una simple vida, de 1935, Cuando las flores de Pascua son flores de azahar, de 1939, Hay que decir la verdad, de 1940, La muerte, comedia de delirantes en 3 actos y en prosa, de 1953, La vida, tragicomedia de la vida útil en 3 actos y en prosa, de 1957, La hacienda de los 4 vientos, de 1959, Cielo caído, de 1962, y Circe o el amor, farsa platónica en 3 actos, de 1963. Algunas de estas obras están inéditas. Afirmó Enrique Alaguerre en su programa radial Puntos de Partida de 1958 lo siguiente: Emilio Belaval es responsable en gran medida de la reforma teatral en Puerto Rico. Dirigió y estimuló los mejores grupos dramáticos de la década del 30 y el primer lustro del 40. Del teatro de Belaval se encargaron en su momento Francisco Arribí, Juan Herrera Zamora y Luis Rafael Sánchez. También escribió una biografía titulada El niño San Román, biografía mínima, 1952, pero fue en el ensayo donde Belaval casi iguala su labor como cuentista con su propuesta de el título Lo que podría ser un teatro puertorriqueño, incluido en el libro titulado Areito, de 1948, y sobre todo aquel ensayo titulado Los problemas de la cultura puertorriqueña, publicado en la revista del Ateneo Puertorriqueño en 1935, que compite con Insularismo de Antonio C. Pedreira y con el Prontuario Histórico de Puerto Rico de Tomás Blanco. También dedicó tiempo para escribir cuentos infantiles como el que se titula La mariposa glauca de Borinque. En su juventud temprana, redactó para la revista Puerto Rico Ilustrado la sección Gran Mundo, dedicada a la presentación de las mujeres distinguidas de la alta sociedad capitalina. En esa misma revista, en 1933, se publicó un cuento titulado El iluminado de la Virgen del Carmen, bajo el rótulo Cuentos coloniales, primer premio en el certamen de cuentos del Ateneo puertorriqueño. Publicó, además de artículos y reseñas varias, una serie de prosas tituladas Crónicas de oro, seda y sangre. Fue traductor del inglés al español de algunas poesías de la joven poeta Rosa Levin, y él mismo como poeta escribe un soneto titulado Tarde de luna, afín a la poesía modernista hacia 1921, en versos octosílabos. Vamos a verlo como poeta. Vaporosas lumbres lilas abruman los verdes campos, en las llanuras tranquilas hay un desmayo de lampos, suenan lejanas esquilas, las brisas dejan estampos de suspiros y sibilas que fingen de malos zampos. Tal un pálido asfódelo abre la luna en el cielo su abanico de quimera, y con las aves cantoras vuelan las voces sonoras de un himno de primavera. Cierro cita. Otro poema suyo, titulado A Julieta, se publicó en Puerto Rico Ilustrado en 1921. Escrito en octosílabos, apunta al poema de ocasión, especialmente aquellos que se escribían para las reinas de los carnavales.
No obstante, a decir verdad, Belaval supera el paso del tiempo con sus cuentos para fomentar el turismo. Libro que solamente dio cuenta de 10 de la serie compuesta por 26 cuentos escritos entre 1934 y 1936 y que posteriormente quedó reducida a 9 al retirar el escritor mismo el cuento titulado Un desagravio al cabrón del barrio Juan Domingo, la edición de 1967. Las ediciones posteriores, no obstante, vuelven a incluir el cuento que antes el mismo autor había retirado, eliminando a su vez la cortante frase "Made in Puerto Rico" que tanto llamó la atención de Bosch y que se reiteraba cada vez que salía uno de los cuentos en el periódico. Creo que tiene bastante importancia. Hecho en Puerto Rico, expuesto con la frase en inglés que se coloca todo artefacto para la venta, arraiga una ironía tremenda que los cuentos exponen desde una perspectiva negativa que debería llamar la atención para no fomentar el turismo. De ahí la ironía del título. El turista que se enfrenta con la situación trágica de Monzona Quintana, con todo el dolor de la madre que ama a su niño morado, último vástago enfermo y maltrecho, inútil frente al amor materno, producto de una sociedad paupérrima que no ofrece salidas económicas al jíbaro, no debería sentirse tan entusiasmado de hacer turismo en esta isla maltratada y enferma bajo el sistema colonial. El turista que se enfrenta con las supersticiones que animan a la viuda del manto prieto a persistir después de muerta por nuestros bellos parajes, ominosos en la completa oscuridad de nuestros campos hambrientos y de las mentes engañadas pero seguras de los jíbaros que creen en aparecidos y maleficios, y con las consignas éticas y morales que rigen el actuar de jíbaros como Juaniquín, hermano del muerto Anselmo Maldonado, a quien había que desagraviar matando a los traidores que lo habían engañado, a su esposa y a su amante Manuelón, muerto a machetazos. Y todo esto impulsado por los vaticinios de la vidente del barrio, la sabichosa del mangle que rige el comportamiento terrible del jíbaro. El jíbaro tiene leyes salvajes y regidas por consignas ancestrales y atávicas que el turista no puede comprender. De ahí la ironía amarga del cuentista que, siguiendo una tendencia realista, casi naturalista, para retratar las enfermedades del cuerpo enfermo, como quería el francés Émile Zola, trata de captar el cuadro del natural para intentar una forma de curación mediante la narración. Este pobre jíbaro, a quien persigue la mala suerte, como al barrigón Isabelo Carrillo, a quien se le presenta como una tormenta platanera, que con sus vientos flácidos y tenues es capaz de desarraigar al ser humano y lanzarlo a la miseria y al hambre. La tormenta platanera es aquella que azota hacia la miseria sin matar del todo, ofreciéndole al pobre una vida peor que la muerte. Si el turista se enfrenta con los murciélagos de la desgracia adheridos al espíritu receloso y vengativo del jíbaro Juan Candelario, después de perder sus dedos para pagar el préstamo a don Teodorito Valdepié, y ver cómo el jíbaro no se puede quedar con la tristeza y el rencor por dentro y pegarle fuego a la tienda del prestamista usurero, no le quedaría más ganas de volver a la isla del encanto. Pero el resentimiento mayor es que eso made in Puerto Rico no es obra del jíbaro, sino los resultados del sistema económico y político del imperio estadounidense, que desde 1898 venía pudriendo la carne de los Quirincho Morales o destemplando la moral y la ética de la maestra de escuela Isabelita Pirimpín, o desnucando a la jovencita María Teresa montada en la caleza de la prostitución, como la Silvina de la charca de Manuel Seno Gandía, atropellada en el siglo XIX bajo el otro imperio que nos llevó a las mismas injusticias e inclemencias. Esa situación terrible que acartonaba la vida del puertorriqueño se llega a estrangular en la peor de las situaciones, la del mantengo. Palabra terrible que lleva a la condición del vago, que se desploma ante un poco de comida regalada, que sustituye el honor del trabajo sobre la tierra. Como un pintor de naturaleza agónica, Belaval retrató, como correspondía al escritor realista, naturalista, la sociedad de su momento, enferma, maltratada, inmersa en el infierno de la pobreza y de la desgracia. Pero aquella situación continúa hoy, como el chichemalpica del cuento titulado Mantengo, donde el jíbaro se decide a vivir de lo que otros le den, como ha sucedido desde hace muchos años en el Puerto Rico actual. El mantengo es la orden del día, aunque no se llame así, y ni siquiera el médico es capaz de encontrar la solución al problema de nuestra anemia o de la epidemia de la vagancia y de los mantenidos gubernamentales.
Estados Unidos envía sus mantengos para el Puerto Rico Chichimalpica y seguimos pendientes de la puntita de sabana verde de la central que nos arrope los pies descalzos y enfermos. Casi diríase que somos María Teresa montados en la cabeza de Felipe Medina. Y el cuentista reflexiona en su propio cuento, cito: desgraciadamente por aquel entonces aún no habíamos decidido fomentar el turismo en esta tierra y ningún cuentista respetable le hubiera visto posibilidades literarias a la biografía de una prostituta. Cierro cita. Vivimos con la fortuna amarrada a la cintura como María Teresa montados en la cabeza de Felipe Medina, aromados por esta flor venérea que nos aprisiona con su melodía. María Teresa, no montes en caleza, que se rompe la bata japonesa. Y respondemos: que se me rompa, que mi amorcito me compra otra. Pero tenemos que seguir viviendo, aunque nos abandone el mulato después de la herida en la mejilla y aflore la desgastada carne de la prostitución, y tengamos miedo de que la caleza nos rompa la hermosa bata japonesa. Somos aquella maestrita surgida de la universidad como una flor en el fango, Isabelita Pirimpín, agotada por el ambiente y maniatada por la terrible situación que nos ha tocado vivir bajo la mirilla de una junta de control ignara que nos aprisiona y nos descalabra. Somos un espectro, empobrecidos en este trágico platanal que se llama Puerto Rico todavía, Puerto Pobre, como lo llamó el gran poeta chileno Pablo Neruda, desde lejos, en su libro titulado Canción de Gesta. El terrible problema, desde la misma perspectiva que presentaba Emilio S. Belaval en sus cuentos, es que no vemos una solución al problema y aceptamos que esté en manos ajenas el control fiscal de nuestro gobierno y de nuestra universidad. Si Emilio S. Belaval estuviese vivo, tendría una gama terrible de motivos para volver a escribir sus más dolorosos cuentos para fomentar el turismo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Nate. Le corresponde al doctor Carmelo Delgado Cintrón presentar su ponencia sobre Emilio S. Belaval como jurista. El doctor Carmelo Delgado Cintrón es historiador, abogado y profesor puertorriqueñísimo, nacido en Guayama. Es catedrático en nuestra escuela y obtuvo un bachillerato en artes con especialidad en historia, bachiller y además un bachiller en Derecho, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Hizo su maestría en estudios latinoamericanos en la State University of New York y posee un doctorado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Delgado Cintrón además se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y del programa doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Como profesor, ofrece los cursos de Historia del Derecho, Historia Constitucional de Puerto Rico, Derecho y Literatura, seminarios sobre el pensamiento de Eugenio María de Hostos y del curso Derecho y Cinematografía. Es académico de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación y académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Fue director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, director de la revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico, entre muchos otros compromisos. Es un asiduo investigador jurídico e histórico, autor de varios libros, entre ellos Biografía Jurídica de Hostos, Historia Constitucional de Puerto Rico en 4 tomos, Tratado de Derecho y Literatura y Antología de Derecho y Literatura. Tiene 100 años de caricatura en Puerto Rico, la caricaturización del proceso político, editada por la Academia Puertorriqueña de Historia. Es autor de Historia del Colegio de Abogados de Puerto Rico 1840-1933 y Actas de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de 1840-1904. El doctor Carmelo Delgado Cintrón tiene un Facebook muy activo. Aquellos que somos sus amigos en la red
Podemos apreciar su amor por su familia, su amor a su profesión, su amor a la historia y su amor por Puerto Rico. En su perfil podemos leer, y cito: cree, postula y afirma la cultura nacional puertorriqueña, el idioma natural de Puerto Rico, la lengua castellana española, la soberanía, liberación, libertad e independencia de su patria, Puerto Rico. Defiende la hermandad histórica de las Antillas, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo, ejemplificados fraternalmente por Martí, Hostos, Federico, Enríquez y Carvajal. Cree en nuestra orbe latinoamericana y nuestra comunidad histórica. Adelante, doctor Carmelo Delgado Cintrón. Muchas gracias por esa presentación que dice verdad. La excelente ponencia del doctor Natter la he disfrutado mucho y he aprendido mucho también. Voy a hablar del juez Emilio S. Belaval, defensor de la cultura, el idioma, la judicatura y el derecho puertorriqueño. Debo señalar que he escrito una monografía y esta conferencia, insistencias continuas de la compañera bibliotecaria y profesora Rosalind Irizarry, que me abordó para estos fines y que fue muy persistente y muy insistente que la preparara, y he aprendido mucho escribiéndola. Voy a proceder a leerla. Como es muy extensa, yo voy a capítulos y cosas que los mencionaré, pero no los trataré. El lema que he escogido para esta presentación es una cita de Emilio S. Belaval de 1934. El problema más urgente de la vida puertorriqueña del momento es tratar el esquema de una cultura nacional. Don Emilio S. Belaval es un intelectual puertorriqueño de dimensiones multifacéticas que contribuyó con su profundo talento, dominio de la lengua y sólidos conocimientos culturales a la solidificación de nuestra nacionalidad, el enriquecimiento de la cultura puertorriqueña, la literatura, la dramaturgia, el derecho, la justicia, la ética y la judicatura. Desde su muy temprana juventud fue un hombre de ideas y creatividad literaria. Entre sus diversas aportaciones pensó y meditó la necesidad Estoy ofreciendo una conferencia, hablamos luego. Ustedes disculpen, pero estas cosas suceden. Medios de comunicación nuevos, hay que atenderlos. Desde su muy temprana juventud fue hombre de ideas y creatividad literaria. Entre sus diversas aportaciones, pensó y meditó la necesidad e importancia de la creación de un teatro nacional puertorriqueño. Contribuyó con noveles ideas y realizaciones que han enriquecido nuestra cultura nacional en calidad, excelencia y profundidad. Desde sus tiempos de estudiante, don Emilio sobresalió por su seriedad, dedicación a las letras, amor por las artes, afán de estudio y cordialidad con sus compañeros de estudio. Sobresalen tres características de su talante creador: el amor patrio, capacidad de observación y su valentía moral. Se destacó como estudiante en la Escuela Superior Central de 1920 al 23, donde sobresalió por su prolijidad literaria, publicando cuentos, poesías, crónicas y otras piezas literarias. En la Universidad de Puerto Rico, en este colegio de Derecho, demostró un vigoroso y auténtico liderato basado en un sentido ético inconmovible.
fue electo por sus compañeros, junto con otros que mencionaré más adelante, para dirigir la huelga de 1923, que cerró el Colegio de Derecho. Estos rasgos le acompañaron durante su fructífera y patriótica vida, pues siempre defendió sus ideales y creencias, aún en muy difíciles y delicadas circunstancias históricas. Es presidente del Ateneo en el 37 y ocurre la masacre de Ponce, y Blanton Winchie cierra todas las instituciones y Belaval abre el Ateneo, que preside. Y Luis Muñoz Marín, Vicente G. Polanco, Samuel Requiño y Fonsaldaña están allí para ofrecer una conferencia por don Luis sobre el independentismo de José de Diego. Cerradas todas las iglesias y todas las instituciones y el cementerio de San Juan para que no honren a de Diego. Y Belaval es el presidente y dirige toda esta operación ateneística. Recién llegado a la Universidad de Puerto Rico y en el Colegio de Derecho, asumió el rol de un muy activo líder estudiantil por elección de sus condiscípulos, junto con los estudiantes de Derecho Félix Ochoteco Jr., Pelayo Román Benítez, Rafael Buscaglia y Arcilio Alvarado, luchando contra las injusticias de la administración universitaria y combatiendo por los derechos de sus compañeros estudiantes universitarios. Donde quiera que Belaval estuviera, defendió los postulados de la puertorriqueñidad, la lengua española por ser nuestro idioma nacional y las tradiciones que dan sentido a nuestra cultura puertorriqueña y sus contenidos. Estudió a Hostos y promovió sus ideas y fue un tenaz anticolonialista que dedicó esfuerzos para terminar la dependencia y subordinación de Puerto Rico a los Estados Unidos y el establecimiento de la República de Puerto Rico. Se dedicó a la búsqueda de los signos de la puertorriqueñidad, el respeto de los derechos civiles y a escrutar la intríngulis del puertorriqueño y de lo puertorriqueño. Siendo el idioma español castellano, repito, una de sus mayores querencias, lo patrocinó como lengua natural de los puertorriqueños y lo cultivó con maestría literaria. Su cuentística, basada en su gran capacidad de observación y estro creador, así como su teatrología, renovaron la narración y las artes escénicas. Abordó una temática progresista y de vanguardia, señalando lacras y problemas sociales que requerían atención. Belaval, por sobre todo, creyó y postuló la conservación y desenvolvimiento de nuestra libertad y de nuestra cultura. Sin lugar a dudas, don Emilio S. Belaval es uno de los más distinguidos y sobresalientes de nuestros intelectuales, humanistas y juristas. Ello era una época donde caminaban por la tierra y laboraban mujeres y hombres de gran altura intelectual y creativa, que fueron sus contemporáneos, coterráneos y amigos. Entre ellos, Vicente G. Polanco, Margot Arce, Milita Viento Gastón, Samuel R. Quiñones, Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, Ernesto Ramos Antonini, Jaime Benítez, Antonio S. Pedrera, Juan Antonio Corretger, Julia de Burgos, Luis Llorén Torres, María Cadilla de Martínez, Ricardo de Alegría, Arturo Morales Carrión, Inés María Mendoza, Isabel Gutiérrez del Arroyo, José Trías Monge, Eladio Rodríguez Otero y otras y otros grandes compatriotas nuestros. El destacado estudioso de la obra de Belaval, el primer creador literario de nuestro tiempo y actualidad, el profesor doctor Luis Rafael Sánchez, en su fundamental libro Fabulación e Ideología en la Cuentística de Emilio S. Belaval, en la sección quinta, Belaval, Inteligencia Típica de la Generación del 30, nos dice, y cito al doctor Luis Rafael Sánchez: porque su pensamiento político existencial se adelanta a su época y endosa una reforma social que salve la dignidad y la vergüenza de las clases menesterosas, porque su literatura fusiona la lengua culta, bebida en la fuente inagotable de los clásicos españoles, con la rica modificación de las mismas en la garganta poética del pueblo. Emilio S. Belaval es un típico escritor de la generación del 30. Cierro la cita. Plantea Elba Iris Pérez la primacía de Belaval en la creación del Teatro Nacional puertorriqueño. Nos dice Pérez, cito: en otras palabras, según Braschi,
y Francisco Arribí, fue Emilio S. Belaval quien originó el teatro puertorriqueño en 1940 al fundar una sociedad o grupo de teatro que dio continuidad a los esfuerzos que se habían realizado durante la década de 1930. Cierro la cita. Emilio S. Belaval ha sido estudiado y sobreanalizado por diversos estudiosos, y aquí hago una nómina de personas que lo han estudiado, desde Luis Rafael Sánchez, Flavia Lugo de Marichal, Concha Belén, de Antonia Sáez, Francisco Arribí, Ramón A. Figueroa, Juan Bosch, Antonio S. Pedreira, continúo, Niurka y Caudales Cepero, Rosalina Perales, Maribel Belaval de Cestero, Eladio Rodríguez Otero, Doris de Hernández y sigo, Francisco Arribí, Angelina Morfi, Josefina Rivera de Álvarez, Wanda Balseiro Chacón y otras personas. Emilio S. Belaval forma parte integrante de la generación del 30. Nos dice Belaval en su fundamental libro Los problemas de la cultura puertorriqueña. Cito a Belaval: sueño para mi país con un tipo de puertorriqueño sobrio, espiritual y consistente que pueda hacer de nuestra vida una vida sobria, espiritual y consistente. Cierro la cita. Expresa Elba Iris Pérez en su monografía Un discurso dramático para la nación puertorriqueña, 1934-1955, cito: la construcción del canon literario dramático de la generación del 30 se puede trazar a los discursos, ensayos y conferencias de Emilio S. Belaval, abogado y presidente del Ateneo puertorriqueño en los años 30. Belaval propuso un teatro social centrado en el puertorriqueño y advirtió que ese era el mejor momento para desarrollarlo porque coincidía con la corriente ideológica más característica de nuestro tiempo, esa corriente que iba dirigida a enderezar la nave al garete, es la misma que según él instituyó al actor a ser un intérprete de sentimientos nacionales. Cierro la cita. Con ese manifiesto Belaval, dice Pérez, fundó la expresión cultural dramática de la nación puertorriqueña que por décadas dominó el imaginario de los letrados influyentes en Puerto Rico. Ahora vamos a la Escuela Superior Central, en un viaje en el tiempo. Emilio S. Belaval estudió en la Escuela Superior Central. Se traslada desde su natal Fajardo a San Juan para cursar estudios. Se matricula en la Escuela Superior Central en 1920, que entonces tenía su sede en unos barracones en Puerta de Tierra, donde está la Casa de España. Ahí había unos barracones en la parada 4 de San Juan. Se indica en unas crónicas que Belaval escribió en el anuario de la clase de 1923 de la Central, que los primeros estudiantes que ocuparon el palacete, que es el nuevo edificio, es su clase. La Central es una institución educativa emblemática, pues formó a nuestro liderato intelectual de la generación del 30 y de otras generaciones. Allí en la Central estudiaron Margot Arce, Vicente Geigel Polanco, Samuel R. Quiñones, Nilita Viento Gastón, Juan Boria, nuestro gran declamador, José Enrique Pedreira, José López Baral, el gran constitucionalista, don Jaime Benítez, Rubén del Rosario, José Paniagua Picasso, Erasmo Bando, Jesús Benítez, Eliseo Combaguerra, Francis Dexter, Antonio Paniagua Serracante, Rafael Soltero Peralta, Miguel Ángel Yumet, José Trías Monge, Raúl Serrano Hey, Ricardo de Alegría, Felisa Rincón y Genaro Gautier también era de la misma clase, Pepito Figueroa y otros puertorriqueños y puertorriqueñas que han honrado al país. El anuario de 1923 llamado El Caribe, pues es un anuario muy bien hecho, es muy bien ilustrado y tiene un editor que se llama Asensio, José Asensio, y ahí se ilustra y se hace la lista de los certámenes literarios que hacía el grupo que dirigía El Caribe en 1923. Entre los autores premiados
dirigido por Manuel Fernández Juncos, que es quien tiene la responsabilidad de escoger los trabajos que tienen un lema, no nombres de los autores. Los autores laureados en la lista está Emilio S. Belaval, José A. Galiñanes, Miguel Ángel Yumet, Ángel Bando, Santiago Albanese y Antonio Paniagua Picasso. Entonces, hay que escoger la poesía de la clase y se hace un concurso donde Manuel Fernández Juncos y Luis Llorén Torres participan como mentores y escogen al autor de la poesía, le dan la medalla de oro a Emilio S. Belaval, primer premio. El segundo premio, cuando abren el sobre, también es de Emilio S. Belaval, la segunda poesía. O sea, la primera poesía y la segunda son de Emilio S. Belaval, y allí él hace la historia de la clase. El laudo lo da, por supuesto, Manuel Fernández Juncos, quien habla a la juventud que está allí, muy deseosa de la literatura y demás. Emilio S. Belaval es autor de la crónica Historia de la clase. Voy a citar unas palabras del jovencito de 20 años, 19 a 20 años. Estos muy buenos, dice Belaval, cito, estos muy buenos chicos y chicas que aquí veis han vivido durante 3 años al arrimo de esa pequeña patria estudiantil que se llamó Los Barracones de la Parada 4 de Puerta de Tierra, un nido entre palmas bordeado en uno de sus extremos por el dorso encantador de nuestro mar norteño, arrullado por las sensitivas cadencias de altivas palmas tropicales que muchas veces llamábanse envueltas en sus armonías más de una queja de amor. Del viejo nido volamos al encantado palacio de la nueva Central High, una mañana de lunes, rica en curiosa emoción, un poco nostálgicos de la divina libertad del mar perdido. Antes de marchar fuimos todos juntos a los rincones, dando un adiós a sus sombras queridas de los barracones, donde dejamos todos olvidados sueños de amor. Podrá estar la escuela más limpia, más hermosa, más suntuosa, pero nunca tendré el encanto y la intimidad de aquellos caserones tendidos a la orilla de la carretera sin verjas, sin ostentaciones, arrimados a las gentiles palmas y almendros floridos. Bendita patria estudiantil que todo lo asimila como si aún vibraran los múltiples ecos perdidos de nuestra juventud. El anuario reproduce de cada estudiante una fotografía y unos párrafos describiendo. El único firmado es el de Emilio S. Belaval, y quien lo escribe es nada más y nada menos que don Vicente Gil Polanco. ¿Cómo era Belaval ahí en esas fechas de estudiante de la Central? Lo describe Antonio Paniagua Picasso en una historia del historiador. Dice: Belaval entonces peinaba su melena de ondas caprichosas a lo Becker, el cual ejerció una influencia poderosa en su espíritu de la que hoy ya se ha libertado. De Belaval se puede decir lo mismo que se dijo de Bach. Pertenecía o era sucesor de aquellas grandes dinastías intelectuales que se transmitían de padres a hijos la antorcha del arte. Belaval ha tenido antecesores que escribieron páginas felices, dignas de elogio y admiración. Don Ricardo S. Belaval, su padre, y don José S. Belaval, fundador del periódico La Conciencia Libre. También ha heredado el arte incomparable de la declamación. Es un verdadero actor en las tablas. Entonces, Vicente Gil Polanco hace un retrato literario y personal de Belaval y lo firma, es el único firmado. Dice Vicente Gil Polanco, que es otro muchacho de una clase posterior. Cito a don Vicente Gil Polanco, mi querido amigo. Cito: en la vigorosa pléyade puertorriqueña de escritores jóvenes, Emilio S. Belaval descuella por el nervio espiritual de su pensamiento, por la emotividad sugerente de su prosa y por la visión optimista de la vida. Es una de las columnas más sólidas de la novísima literatura nativa,
Posee un temperamento profundamente artístico y una ideología fuerte y medularia. Cultiva el cuento con verdadera delectación, imprimiéndole un hondo vigor de humanidad. Como de anuncio, Oscar Wilde ama la fastuosidad y el refinamiento, lo que da a su producción un sello indeleble de exquisitez y una imponderable riqueza sensacional. Sabiendo que generalizar la emoción estética es la prueba definitiva del arte, estereotipa en sus cuentos armoniosos toda la escala diatrónica de emotividades que la vida suscita en su yo sensitivo, recompensando de este modo la cerebralidad que pudiera faltar en algunos. Sus primicias literarias, esos gritos iniciales de poeta, tan llenos de una gracia nueva, de una formidable audacia intelectiva y una musicalidad extraña, son revelatrices de la vasta sinfonía que cantará su espíritu al llegar a su plenitud, a la potencialidad creativa. Digna de caluroso ditirambo son las arbitrariedades de su verso, porque Belaval es un poeta moderno, es decir, un poeta irreverente, arbitrario, iconoclasta, pero que sabe adjetivar en ritmos nuevos la emoción poética de la vida. Hasta ahí, don Vicente Geigel Polanco. Belaval recuerda en su extenso escrito a sus compañeros y dice que al regazo grato y mundano de los matinés del cine Rialto, a las exquisitas Suárez escolares en el amplio recinto fastuoso de nuestro primer study hall, donde la Sociedad Cervantes de Rafaela Meléndez obsequiaba a los estudiantes con pequeñas delectaciones espirituales, donde alternaban las representaciones de los intereses creados con los sonoros vibrales del violín de Pepito Figueroa y con las dulces romanzas que cantaba Rafaela Matanzo con su tenue vocecita ideal. Les parecía a los chicos imposible vivir sin las heladas dulzuras del root beer que vendía el Nevado. Luego recuerda la campanilla del Rialto, el cine, que llamaba para la entrada, y recuerda las gratas penumbras para furtivos amores. Cierro la cita. El anuario plantea una serie de premios. Vuelvo otra vez a indicar que Manuel Fernández Junco supervisa con lema el concurso de premios, y esta es la lista que allí se coloca. Poesía de la clase, medalla de oro, Emilio S. Belaval. Medalla de plata, poesía de la clase, Emilio S. Belaval. Leyendas puertorriqueñas, medalla de oro, El Hacho, de José Galiñán. Medalla de plata, leyenda, Miguel Ángel Yumet. Poesía lírica, medalla de oro, Himno de la Noche, Emilio S. Belaval. Medalla de plata, El Retorno de las Ninfas, Emilio S. Belaval. Cuentos, medalla de oro, La Voluntad de ella, Emilio S. Belaval. Medalla de plata, El Beso de las Almas, Ángel Bando de León. Mención honorífica, El Divino Rencor, Emilio S. Belaval. Mención honorífica, El Secreto de una Rosa, Santiago Albanese. Ensayo dramático, medalla de oro, Las Horas que Vuelan, Emilio S. Belaval. Medalla de plata en ensayo dramático, Cuestión de Amores, Emilio S. Belaval. Prosa, El Mar, medalla de oro, Canto al Mar, Antonio Paniagua Picasso. Medalla de plata, El Mar, de Emilio S. Belaval. Hay una profecía escrita por el joven Pascasio García y por el editor del anuario, Asensio. Dice de Belaval lo siguiente, porque de cada uno, es que es una clase bien grande, y entonces estamos estudiando a Belaval, pues la que destaca. Emilio dice García y Asensio la profecía sobre Belaval. Emilio S. Belaval, después de 40.000 trabajos, llegará a montar su bufete en el próspero barrio de Salsipuedes. Será un gran comediógrafo cuyas obras serán puestas en escena por la compañía Julio Mascaró Belaval. Será representante a la Cámara por el distrito de Caraiduro y será un gran defensor de las, y aquí está en mayúsculas, de las masas oprimidas. Ay, ironía ahí.
Seguramente hará pasar una ley como representante prohibiendo a las mujeres usar corsé. El joven Velaval tiene de condiscípulo en distintas clases a un grupo de estudiantes que se convertirán en el liderato moral e intelectual del país en los procelosos tiempos de los años 30 y 40. Y he mencionado anteriormente a Vicente G. Polanco, Samuel R. Quiñones, Margot Arce, Eugenio Font, Eugenio Astol, Enrique Vasallo, Daniel Pellón, Florentino R. Prieto Azuara y Jaime Benítez, muy amigo de Velaval. El estudiante Velaval, siendo estudiante de segundo año, participó en un concurso de la clase de cuarto año y obtuvo una medalla de oro en el concurso de la clase de cuarto año. Menciona Velaval también en su historia la Sociedad Literaria José de Diego y el periódico Patria, que animaban y dirigían Vicente G. Polanco y Samuel R. Quiñones. Allí, en el periódico Patria, Samuelito R. Quiñones escribe una apreciación de Velaval. Corta, la voy a leer. Emilio S. Velaval, poeta de altos vuelos, dice Samuelito Quiñones. Prosista fino y galante, orador conceptuoso, autor de las sutilísimas crónicas de oro, seda y sangre, y del libro azul, etc., pero muy enamorado, me dijo una jovencita esta mañana. Velaval se gradúa en 1923 e ingresa a la Universidad de Puerto Rico. Ese mismo año ingresa al Colegio de Derecho, que entonces el curso era de 4 años. Se gradúa en 1927. En 1927, esos años en la Escuela de Derecho le exponen experiencias muy interesantes. Miembro de una clase integrada por estudiantes de mucha inteligencia, afán de estudios y patriotismo. Se distingue el joven estudiante Velaval por su interés en la poesía, la cultura y los derechos de los estudiantes. Velaval es electo líder universitario y participa en numerosas actividades en este centro de estudio. Entre las organizaciones que establece el estudiante Emilio S. Velaval está la Sociedad Jurídica Eugenio María de Hostos, que tiene su sede en el Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y de la cual él es presidente. La facultad de esta Escuela de Derecho, entonces Colegio de Leyes, es el licenciado Rafael Martínez Álvarez. No voy a leer, por supuesto, el currículo, el plan de estudios de la escuela, que lo tengo aquí, pero no es el momento. El decano Rafael Martínez Álvarez, y destacar que él exigía tener 2 libros en Derecho Constitucional. Un libro norteamericano en inglés y las lecciones de Derecho Constitucional de Eugenio María de Hostos, publicada por la editorial Cuna de América en 1887, y obligaba a los estudiantes, entre ellos Nilita, Jair Polanco, Samuel Quiñones, Velaval, Félix Ochoteco y otros, a estudiar el derecho constitucional hostosiano y el derecho constitucional norteamericano. Por eso esa generación conoce muy bien el pensamiento de Hostos, por lo menos en la fase constitucional. Rafael Martínez Álvarez, que escribía en la prensa con el seudónimo de Martín Alba. Está el licenciado Jacinto María Teixeira y Alcalá del Olmo, que es profesor de Derecho, pero va a ser juez del Supremo. El licenciado Juan Besoto, el licenciado Peter J. Hamilton, que era juez federal, y luego de terminar los 4 años de juez federal, lo nombran profesor, la Junta de Síndicos lo nombra profesor de esta Escuela de Derecho. También está el licenciado Manuel F. Rossi, y de profesores auxiliares, el licenciado Cruz Horta y el licenciado Campos, que también enseña. Como dije anteriormente, Velaval forma parte del directorio que va a llevar la protesta en contra de la Junta de Síndicos y del rector, entonces canciller de la universidad, por el aumento injustificado de unas tasas que tenían que pagar los estudiantes, y esa huelga termina cerrando la Escuela de Derecho
para que no, porque es el foco del liderato de la huelga, y termina con la Cámara de Representantes interviniendo, llamando a los universitarios a testificar ante ella. Está escrito en la monografía al detalle cada una de las cosas, la reunión en el Teatro Victoria de todos los estudiantes, donde habla Belaval, Félix Ochoteco, Arcilio Alvarado y Rafael Buscaglia. Belaval era un hombre que era muy conversador, le gustaba hablar, que es muy importante, porque es caja de resonancia la conversación, y tenía una tertulia llamada la tertulia ácrata, es anarquista. Cuando se reunían el grupo, estaba Buscaglia entre el grupo que se reunía. Fundó también, como dije, la Sociedad Jurídica Eugenio María de Hostos, de la cual eran miembros todos los estudiantes de la clase de Belaval y muchos de la universidad. Esa tertulia ácrata estaba integrada por Germán Malaretío, Rafael Buscaglia y Emilio S. Belaval, y Belaval mismo escribe en el anuario de Vicente G. Polanco de la clase siguiente toda la crónica de sus reuniones, y hace una biografía de Germán Malaret, porque este muere en medio del curso y toda la clase fue a la ceremonia fúnebre, ¿verdad? A las honras fúnebres. El estudiante Belaval, por lo tanto, aporta esa conmovedora biografía y habla de la tertulia y de las conversaciones que se tenían, y hablan de estudiantes en París y en otros sitios, muy interesante. La clase del 27, que es la clase de Belaval, pues una clase integrada por personas de mucho significado en nuestra comunidad jurídica. Voy a mencionar solamente a los que más se distinguieron. Por ejemplo, Domingo Toledo Álamo, civilista, profesor de profesores. También a José Monserrate Toro Nazario, nacionalista. Emilio S. Belaval, por supuesto. Genaro Gautier, de esa clase. Pedro Pérez Pimentel, que va a estar en el Supremo junto a Belaval. Luis R. Polo y Víctor M. Pons, padre, que entonces era de Aybonito, luego se mudará a Calle y demás. Belaval se gradúa y va a ser miembro del Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico. El 4 de mayo de 1936, en el Ateneo puertorriqueño, se reunieron un grupo muy grande de personalidades y amigos para fundar ese Frente Pro Constitución de la República de Puerto Rico. La directiva: Rubén del Rosario, Rafael Soltero Peralta, Jaime Benítez, Manuela Pérez, Gilberto Concepción de Gracia, Arcilio Alvarado, Rafael Torres Mazorana, papá de Norman Torres, Manuel González Quiñones y Lilita Viento Gastón. Belaval es miembro distinguido de esa directiva. La lista de asistentes y miembros del Frente Unido Pro Constitución de la República de Puerto Rico es una lista de personas distinguidísimas en la vida pública puertorriqueña, desde Ernesto Ramos Antonini, pasando por Sor Luis Descartes, Virgilio Brunet, Jaime Benítez, Gustavo Agraí, Antonio Colorado, y Rafael Picó, Juan Enrique Heigel, Margot Arce, Lilita Vientó y otras personas distinguidas que no puedo seguir mencionando. ¿Cuáles son los fines de este frente? Constituir la República de Puerto Rico, hacer gestiones y participar activamente en la descolonización de Puerto Rico. Hay un manifiesto muy extenso que lo reproduzco porque Belaval intervino en él, pero que por supuesto no puedo aquí ni siquiera leer una parte de él. Belaval participó en dos opiniones muy importantes sobre la lengua. El caso RCA, donde él es disidente, porque es un escrito en inglés que se quiere registrar, y el registrador de la propiedad dice que está en inglés, que debe ser en español. El caso llega al Supremo y la mayoría dice no, que se puede inscribir en español o en inglés, y Belaval difiere, dice no, en la lengua de Puerto Rico el español y debiera estar en español y que se traduzca. Y entonces en RCA él es disidente, pero el destino le tuvo una oportunidad única,
porque llega el fiscal Noriega en su gestión en el tribunal, se niega a unas cuestiones lingüísticas donde hay un norteamericano envuelto. El caso es Pueblo versus Tribunal y llega hasta el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Irán Cancio es el secretario de Justicia y Juan B. Fernández Vadillo es el procurador general, y el caso se le asigna a Nilita Viento Gastón, procuradora general auxiliar, y Nilita tiene la oportunidad única de ir a argumentar ante el Tribunal Supremo el caso del idioma, que es Pueblo versus Tribunal, en 1965. El alegato de Nilita, muy bien preparado, lo publiqué yo en la revista del Colegio de Abogados. Originalmente se publicó en una revista cubana y yo hice gestiones para publicarlo y está en los archivos de esta estupenda biblioteca. La licenciada Viento Gastón presenta el alegato a favor del uso único del idioma español en el sistema judicial del pueblo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo falló por unanimidad a favor de la posición de la abogada Nilita Viento Gastón, y desde 1965 el español es el único idioma oficial de la rama judicial. ¿Qué jueces fueron los que tomaron esa decisión por unanimidad? Luis Negrón Fernández, que es jurista y exquisito poeta. Hay un mano a mano entre Luis Llorén Torres y Luis Negrón Fernández por Los Amores de la Luna. O sea que Luis Negrón Fernández, que fue juez presidente 2 veces, en ocasiones distintas, el juez presidente, estaba Pedro Pérez Pimentel, condiscípulo de Belaval, estaba Emilio S. Belaval, Rafael Hernández Mato, padre de Rafael Hernández Colón, Carlos Santana Becerra, Luis Blanco Lugo, Marco Arrigao padre, Carlos Víctor Dávila y Mariano Ramírez Baigés. Y el juez ponente, en una opinión muy corta, es el juez presidente. Dice en palabras lapidarias: es un hecho no sujeto a rectificaciones históricas que el vehículo de expresión, el idioma del pueblo puertorriqueño, parte integral de nuestro origen y de nuestra cultura hispánica, ha sido y sigue siendo el idioma español. Y Nilita Viento Gastón tuvo la oportunidad de argumentarlo, y Belaval participar junto con sus compañeros en por unanimidad establecer esa pauta. Belaval va a ser asistente muy joven del Ateneo. Heigel Polanco, en unos recuerdos, dice que por allá, por 1924, 1925, el grupo de la Central y de la Universidad de la Juventud pues tomaron asistencia, fueron al Ateneo a participar, y entre los que fueron, recuerda, a Cesario Rosanieves, Samuel R. Quiñones, Emilio S. Belaval, Luis Antonio Rosario, Marieta Negrón, María del Pilar Rodríguez, José Arnaldo Meiners, y que todos ellos fueron acogidos en el Ateneo. Emilio S. Belaval es una persona que indiqué originalmente que tiene gran valentía moral. En varias ocasiones tuvo que enfrentarse a cuestiones muy difíciles. Una es que lo que indiqué al principio es que va a ser electo presidente. Nadie lo sabe porque eso es en enero del 37. Ese es el año de la masacre de Ponce, y el año anterior un jurado federal ilegalmente 2 veces, usando un estatuto que está en desuso en Estados Unidos y que no se usa desde 1865, Aaron Sense Snyder, que va a ser juez del Supremo junto con Belaval, y que será el único juez del Tribunal Supremo que es destituido por corrupción. Aaron Cecil Hernández, que acusó al Bisu, el karma lo llevó eventualmente a él y su esposa Wanda a ser expulsado del Tribunal Supremo por corrupción. Lo mandó a expulsar don Luis Muñoz Marín cuando el Colegio de Abogados presentó las pruebas de esa corrupción. Y eligen a Belaval. Ya había sido Samuelito, ya había sido Vicente, Heigel Polanco presidente,
Nilita está en la Junta y le toca ahora a Emilio Esteve Laval. El diario El Mundo, el 9 de enero del 37, anuncia la recién electa Junta de Gobierno del Ateneo para el año 37. ¿Quiénes la constituyen? Es una nómina de personas muy interesantes. Presidente Emilio Esteve Laval, vicepresidente Etienne Totti, secretario Manuel García Cabrera, que es el de la VAC, la editorial puertorriqueñista, tesorero Miguel Meléndez Muñoz, presidente de la sección de literatura Samuel R. Quiñones, presidente de la sección de ciencias políticas Pablo Verga, presidente de la sección de ciencias naturales César Atoro, presidente de la sección de bellas artes Nilita Vinto Gastón, presidente de la sección de historia de Puerto Rico Vicente Gigel Polanco, y vocales Noya, Margot Arce, Dávila Ricci, Augusto Rodríguez y Jorge Fonsaldaña. Blanton Winship, al ocurrir va a ocurrir la masacre de Ponce, en abril, después de ocurrida la masacre, ordena que se cierre el cementerio de San Juan y se cierren las iglesias y todo establecimiento, y la Junta de Gobierno presidida por Emilio Esteve Laval dictamina que el Ateneo no va a cerrar y va a estar abierto, y se va a dar una conferencia honrando a José de Diego. Recuerda a Gigel Polanco, el gobernador Winship cierra escuelas, iglesias, teatro y cementerio. Y entonces explica que el 16 de abril se abrió el Ateneo para honrar a De Diego, y quien va a dar el discurso es Luis Muñoz Marín. Mientras están allí reunidos hay 2.000 personas, demostrando el respaldo al Ateneo y el respaldo a la puertorriqueñidad y repudiando la masacre que ya ha ocurrido. Y entonces llega un telegrama que se le entrega a Muñoz Marín diciendo que Franklin Delano Roosevelt ha nombrado a Gallardo secretario de Educación y exige que se enseñe en inglés. Y entonces don Luis Muñoz Marín plantea que esto derrota las promesas hechas de que el pueblo de Puerto Rico puede y debe, en el momento que crea oportuno, declarar la independencia si eso es lo que el pueblo quiere. Y entonces la conferencia se da, y entonces Belaval demuestra la calidad moral. Belaval plantea que el Ateneo no puede ser lugar, lo dice el reglamento, para cuestión política. Que sí, que la conferencia estaba bien que se diera. La conferencia es auspiciada por Vicente Gigel Polanco y por Samuel R. Quiñones y por Jorge Fonsaldaña. Y entonces Muñoz Marín aprovechó la conferencia y lograron hacer una resolución que enviaron al presidente Roosevelt. Y Belaval entonces plantea que deben renunciar él como presidente y ellos como miembros del Ateneo, porque se ha violentado la disposición de la política. Y entonces don Luis Muñoz Marín publica con la firma de Gigel, Samuel R. Quiñones y Fonsaldaña, una aclaración de que la conferencia no tiene nada que ver con las gestiones que luego hizo Muñoz Marín y Fonsaldaña, Gigel y Quiñones, aparte de enviar la resolución, y todo queda aclarado eventualmente, que eso está aquí puesto, pero no lo puedo leer porque no terminamos. Aquí aparece toda la documentación de la admisión a la abogacía. Yo fui al Tribunal Supremo y conseguimos los expedientes, la práctica de la profesión. Cuando Belaval se retira, cuando un juez del Supremo se retira, hay una ceremonia que se hace para despedirle. Usualmente los secretarios de justicia, el juez presidente y algún otro juez, y entonces el Supremo tenía un fiscal del Tribunal Supremo, que era William Fred Santiago. Usualmente esas ceremonias son para cumplir un expediente, pero la de Belaval no. La despedida de Belaval es una despedida muy sentida, donde es secretario de Justicia José C. Aponte, que estudió en esta escuela, presidió la asamblea cuando Albizu vino a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Don Pedro Albizu Campo vino a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico a dar el famoso discurso de la raza. Raza en Albizu y en Martí es cultura, es solidaridad, no es como los norteamericanos, que es color de piel.
y Albizu da el discurso de la raza, y quien está allí presidiendo es José C. Aponte. Después fue jefe de fiscales y acusó a Albizu por órdenes de don Luis Muñoz Marín y lo encarcelaron eventualmente, para que usted vea cómo cambia la gente y cómo el tiempo coloca las cosas en su sitio o no las coloca en su sitio. Citemos a José C. Aponte, secretario de Justicia, que hace estas expresiones sobre Belaval como abogado. Obvio que don Pepín, a quien conocí, y es de mi pueblo de Guayama, don Pepín no preparó esto. Estas palabras las debió haber preparado una persona que sabe y conoce a Belaval y sabe lo que está diciendo, porque don Pepín no tenía esa capacidad. Tendría la capacidad de fiscal, pero no de escribir estas cosas. Dice don Pepín, porque es que lo firma, sobre Belaval: la vida de don Emilio S. Belaval puede describirse como faena constante, dedicación de la mayor parte de sus años en la profesión de abogado al servicio público y de su ingenio al enriquecimiento de la literatura del país. Su labor ha sido creativa y vital en los campos del teatro, rama que algunos críticos consideran su mayor importante aportación literaria crítica, cuentos y ensayos. No ha sido Emilio S. Belaval el literato que escapa de la realidad para morar en el mundo ilusorio al que frecuentemente se aleja el artista. Conjuntamente con sus tareas artísticas ha colmado su constante preocupación por el servicio público, dando la mayor parte de los años de su profesión al mismo. Luego de recibirse de bachillerato en Derecho en la Universidad de Puerto Rico, prestó servicio en el Departamento Legal de la Puerto Rico Telephone Company y más tarde ejerció su profesión de abogado por muchos años. 10. Entre estos cargos públicos ha ocupado los de miembro de la Junta Insular de Relaciones Obreras, miembro del Consejo Superior de Enseñanza de la Universidad de Puerto Rico, juez de primera instancia, juez superior de Distrito Primero y después de la Reforma Superior de Bayamón y San Juan, y juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El amor de Belaval por la justicia y su empeño por la defensa del derecho no han podido desligarse de su obra artística. Termina sobre Belaval abogado. La Enciclopedia de Puerto Rico también habla sobre Belaval como abogado y habla de que Belaval se opone a la transculturación del derecho. No voy a leerlo porque es un poco largo, pero ciertamente sí voy a indicar que Emilio S. Belaval juramenta como abogado el 19 de julio de 1927 y como notario el 6 de agosto de ese año. Se dedica a la práctica de la profesión de abogado con estudio abierto hasta 1941, cuando se le designa juez de distrito de Bayamón. El 16 de enero de 1953, el subsecretario de Estado Almirotti le envía un diploma a Belaval y dice lo siguiente: me complazco en remitirle, de acuerdo con instrucciones del gobernador don Luis Muñoz Marín, su nombramiento como juez asociado del Tribunal Supremo. Será efectivo tan pronto preste juramento. Federico Tilén, que entonces era director administrativo de los tribunales, certifica: según aparece en nuestros récords, el honorable Emilio S. Belaval, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cesó en el cargo de juez superior al terminar sus labores el 20 de enero del 53 y juramenta como juez asociado. El juez presidente es Aaron Cecil Snyder. Cuando se retira, va a hacer unos recuerdos José C. Aponte, secretario de Justicia, ahora como juez asociado, no como abogado. Dice lo siguiente José C. Aponte, Pepín Aponte, secretario de Justicia: en el campo del derecho de familia se destacan sus opiniones referentes a la filiación. Su opinión sobre la preponderancia de la prueba es harto conocida, así como la que establece la línea divisoria deslindante entre la capacidad y la prescripción. En esta última se encuentra otro aspecto importantísimo en torno a la intransmisibilidad por herencia de los derechos de cualquier filiación natural. En cuanto al derecho laboral y en específico las compensaciones obreras,
escribió Belaval una opinión de principios modernos, colocando a Puerto Rico entre las jurisdicciones más adelantadas sobre esta materia. Opinión suya es también la que estableció que donde quiera que la legislación local es más favorable que la federal, debe aplicarse la legislación local por el mismo mandato de la legislación federal. Los principios sobre derecho administrativo han quedado esclarecidos en varias de sus opiniones, así como los derechos de los ciudadanos ante las agencias administrativas y los procedimientos de las mismas. El honorable Emilio S. Belaval ha sabido también levantar su voz en protesta en toda ocasión en que está en desacuerdo con sus compañeros jueces. Se ha distinguido además por sus opiniones mayoritarias, por sus opiniones disidentes que son de gran valor, prueba de que no ha vacilado en momento alguno en expresar su sentir en las decisiones de nuestro más alto tribunal. Lo constituye el hecho que la primera opinión que escribió Belaval en este honorable tribunal fue una opinión disidente y la última que escribió fue otra opinión disidente. Belaval pertenece al grupo de abogados que ha luchado por conservar los valores históricos de nuestra legislación civil de origen español. Ha desarrollado en nuestra jurisprudencia civil los principios del humanismo jurídico europeo, tanto los filtrados a través del derecho español, francés e italiano recogidos en las naciones suramericanas, como los filtrados a través del derecho común. Su posición de juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico la ha tomado con toda seriedad y pureza que el cargo requiere. En una de sus opiniones, su penúltima, que dicho sea de paso, es disidente también, y al expresar el papel del juez, Belaval hace una recopilación y plantea cómo debe ser un juez del Tribunal Supremo. No la voy a leer porque es un poco larga. Termina don Pepín mostrándole los respetos del pueblo de Puerto Rico a Belaval por la gran labor que ha realizado durante 15 años en el Tribunal Supremo. Luis Negrón Fernández, el juez presidente, que vuelvo y repito, era un poeta exquisito, plantea que no puedo sustraerme de la emoción que este momento solemne impone en el espíritu de los hombres, que con Emilio S. Belaval hemos compartido desde este honroso foro la trascendente gestión de la estimativa jurídica y el moldeamiento de nuestros derechos en una época de vertiginosa transición en los conceptos fundamentales de los derechos del hombre, en la correlación a sus deberes y a la función social del derecho y la justicia de nuestro tiempo. Por eso estas breves palabras para agregar a la expresión institucional la nota personal, la escala de valores que tiene Emilio S. Belaval como juez de nuestro Tribunal Supremo. Y plantea que Belaval pues ha honrado la toga y que el tribunal le reconoce esa aportación tan importante, su mera presencia allí. Aquí hago un examen siguiendo a la licenciada Doris de Hernández, que publica en la revista del Colegio de Abogados un ensayo titulado La literatura en los escritos jurídicos de Emilio S. Belaval, donde dice Doris de Hernández: en Belaval se integran en perfecta armonía el escritor, el artista, el juez y el humanista. Y entonces habla de las opiniones que ya ha seleccionado y da una serie de citas sobre la importancia de Belaval y las aportaciones que hace desde el tribunal, sean opiniones mayoritarias o sean minoritarias, y el uso de la literatura para esa expresión. Defiende lo puertorriqueño, dice. Defiende lo puertorriqueño como tema y dice que nuestra vida de pueblo, característico de los miembros de la generación del 30, como jurista domina artísticamente la palabra, el lenguaje y el derecho. A veces la palabra misma tiene más fuerza que el argumento, o es la clave del argumento, incorpora metáforas, símiles, personificaciones hiperbólicas y otros recursos literarios. Utiliza el lenguaje de forma tal que se apodera de la obra, sea esta literaria o sea jurídica, y del lector. Hay un cruce de clase de lenguaje en el que integra emociones, impresiones, rumores públicos, confesiones, testimonios, citas de autores, poetas y autoridades. La monografía que he escrito para la preparación de estas palabras pues hace un examen del estilo jurídico desde el punto de la disciplina de Derecho y Literatura, una cuestión técnica y es muy larga y me relevo de
mencionarla, y termino indicando que el juez Laval pues, ha sido una persona que ha tenido gran impacto en el pueblo de Puerto Rico y que tiene y debe ser estudiado, y felicito al profesor Natter al recopilar la obra dispersa de este gran puertorriqueño. Termino. Saludos.